pero en general en este caso tampoco se lo escribí invertido por el tema de las letras que tenían las funciones. No todas estaban con X, entonces les podía causar confusión si la trataban de hacer al revés. Por eso es que el problema era solamente este de que para no... Pero se podía hacer de esa forma, así que se quería salir de lado. ¿Ya? Ahora, hoy, aplicaciones de las composiciones. En realidad lo único que vamos a hacer, chiquillos, respecto a lo que trabajamos el día miércoles es trabajar con contextos. Pero esencialmente vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir trabajando con lo que es el concepto de la composición, objetivo, pero la idea principalmente es contextualizar su uso. Aquí realmente van a entender para qué se hace el tema de componer. Y tiene mucho que ver con lo que mencionó uno de sus compañeros. ¿Qué hago después con esto? Porque en realidad es como, ya tengo la función y la voy a dejar de adorno o algo. No, lo que pasa es que esa función generalmente, como significa algo, yo voy a tener un valor para reemplazar y obviamente trabajar con ella directamente. Y eso es lo que vamos a ver. Si alguien descargó la presentación, más o menos va a ver que la primera parte es una explicación extensa de un ejercicio en particular, como un paso a paso. Yo aquí lo voy a tratar de reducir en general para no estar leyendo los textos completos, para que se entienda la idea. Igual después voy a hacer una modificación que terminando la clase la voy a dejar subida, porque hice una alteración por los ejercicios que vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a ver en primera instancia, aplicación de composición, el primer ejercicio que se los voy a explicar así como muy paso a paso, con el contexto, después un ejemplo y después ejercitamos. Igual como hemos hecho bastante. Entonces, nosotros ya habíamos dicho anteriormente que la forma práctica de mencionar lo que es la composición de funciones, como ustedes bien me dijeron, es evaluar una función dentro de otra bajo un cierto orden. Esa es la idea esencial y que fue lo que estuvimos trabajando el día miércoles. Nuestro objetivo ahí principalmente era que aprendieran la mecánica. Hoy día lo vamos a contextualizar, aquí vamos a usar esto en la realidad en general. Entonces, vamos a ir con un contexto bien burdo, pero la idea en particular es como para que entiendan el origen. Entonces, ¿cuál es el contexto? Les repito un agricultor. Cada año siembra semillas de trigo. La siguiente función indica la cantidad de trigo en kilos que él espera cosechar en H hectáreas de terreno. Entonces, en esta primera función que ustedes les entregan, que es 3500H menos 750, esto va a ser igual a T. Yo acá tengo dos variables. En este caso tengo las hectáreas que siembro y en este caso voy a tener los kilos de trigo que lo tengo dos variables en ese caso. ¿Ya? Entonces ahí les pongo un ejemplo, no sé, Pepito siembra 4 hectáreas y les da 13.000 y algo kilos de trigo. Hasta ahí nada que no hayamos visto anteriormente, por ejemplo, en una función lineal. Sí, el punto es que estas primeras láminas es como para darles el contexto. Si ustedes se acuerdan, yo en la clase del miércoles igual les di una idea con esto. Les dije, vamos a tener dos funciones y entre esas dos funciones vamos a tener 3 variables. Aquí si se dan cuenta ya les di 2. Las hectáreas de sembrado por un lado y los kilos que él produce directamente. Porque siempre si somos más puristas en ese caso. Si necesitan, después me voy a devolver, si solo quiero contextualizar en el principio. Por otra parte, él tiene una segunda función, que en este caso dice, le importa saber cuánto dinero va a ganar. Lógico, si no va a sembrar trigo por amor al arte. Dice, se utiliza la siguiente función para predecir la cantidad de dinero en cientos de pesos que él obtendrá al vender T kilos de trigo. Entonces tengo una segunda función, que en este caso es 0,25T menos 25,5 y acá tengo dos variables, nuevamente los kilos de trigo y ahora voy a obtener el dinero o el ingreso, como queramos verlo, y que para complicarle la existencia lo dejé en cientos de pesos. Esto era para hacer más chica la función y no ponerle cero, por eso lo hice así.
porque si no lo podría trabajar en pesos, pero estas funciones tendría que haber puesto demasiado cero y el ejercicio se perdía. Si se dan cuenta, para que lo vean de una idea, tengo dos funciones y ahí es donde entraba yo a decirles, solo tengo tres variables. ¿Por qué? Porque tengo las hectáreas, tengo los kilos de trigo, que es la variable en común entre las dos funciones, y tengo el ingreso. ¿Cuál es el objetivo de componer? Que sería lo ideal, que ustedes teniendo las hectáreas al tiro lleguen al ingreso, sin necesidad de pasar por los kilos de trigo. Esa es la idea cuando yo quiero componer funciones. Cuando yo les decía tengo la variable A, B y C, yo lo que normalmente ¿qué hago? Hago el procedimiento que hice acá. Primero colocaba las 4 hectáreas y obtenía los kilos de trigo. Y luego con los kilos de trigo obtengo el ingreso. Hacer como en 2 pasos el procedimiento. Yo lo que quiero hacer al componer funciones es que teniendo las hectáreas me salto esta variable y llego al ingreso de manera inmediata. Ahí es donde entra en juego la composición de funciones. En palabras simples, chiquillos, es para simplificar el cálculo. Cuando yo tengo 3 variables, yo salto, en realidad. Porque si yo esto lo desgloso, yo tengo las hectáreas, de las hectáreas obtengo los kilos de trigo, y con los kilos de trigo yo tengo el ingreso. Entonces lo lógico, que es como lo más lento pero lo más seguro, con esto obtengo los kilos y con los kilos obtengo el ingreso. La composición hace eso. Salta los kilos de trigo y en ambos casos llego exactamente al mismo ingreso. Para eso uno compone funciones en la práctica. Cuando tengo más de 2 variables y tengo 2 funciones, me salto una de las variables para llegar al resultado final. Ese es el objetivo en general cuando uno aplica una composición de funciones, chiquillos. Ahora, si ustedes, por ejemplo, en prueba les cuesta la composición y les piden un cálculo, es completamente válido que lo hagan por 2 partes, si quieren llegar a un resultado. Pero si ustedes les piden la función compuesta, están sonados. O sea, tienen que hacer lo que estuvimos haciendo el día miércoles. Entonces hay como 2 caminos en este caso. Lo que te pide el problema, la solución a la que yo necesito llegar. Si lo que la prueba te pide es la composición de funciones, nada que hacer, chiquillos. Tenemos que hacer la parte matemática. Si yo necesito llegar a un resultado, puedo usar ambos escenarios. En este caso sería componer o hacerlo en 2 partes, que de hecho es como lo hago al principio. Yo, por ejemplo, tenía los 13.250 kilos de trigo, los ocupo en mi función para obtener el ingreso y me da cuántos son los cientos de pesos de ingresos que obtengo. Lo hago en 2 partes. Pero como les decía, uno en la práctica lo que busca originalmente es pensar esto. Oye, ¿y si tengo las hectáreas, tengo que siempre darme la vuelta para llegar en este caso al ingreso? No, no siempre hay que hacer eso. La idea en general es esto. Que ustedes con las 4 hectáreas lo evalúen en una función, que es su función compuesta, para que lleguen al ingreso de manera inmediata. Esa es como la idea en general. Como les decía, saltarse un paso. En vez de hacer 2 cálculos, hacerlo solo en uno. Pero repito, no es que sea la verdad absoluta. O sea, si yo no quiero hacer la composición, si el problema no me lo obliga, yo no necesito hacerlo. Pero como les digo en la prueba, sí, bueno, porque la primera pregunta que ellos van a decir es como, hazme la función compuesta, al tiro. Y después a partir de ella, interprétala por un lado, háganle cálculos. La idea de la interpretación, chiquillos, va a ser bien esencial. Profe, tengo 3 variables, pero las interpretaciones generalmente nosotros hablamos solo de 2. ¿Qué nombro? Fácil. Si estoy componiendo, voy a nombrar, en este caso, las hectáreas y el ingreso. Como que me hago el loco con los kilos de trigo. Lo estoy omitiendo a propósito. Yo sé que para el cálculo en realidad estos son las que terminan enganchando las 2 funciones. Pero igual, para efecto de la interpretación no me voy a complicar, porque si no, traten de interpretar con 3 variables. No van a poder. Entonces tiende a ser demasiado borroso y al final la interpretación queda mal hecha. Esa es la idea en general. O sea, las aplicaciones de la composición de funciones principalmente es que de 3 variables solo podamos trabajar con 2, llegando al mismo resultado si es que esto yo lo estuviera haciendo por partes. ¿Qué es lo que les muestro al principio? De hecho, al principio de la presentación yo hago eso. Primero, con las 4 hectáreas, la evalúan en su primera función y obtienen los 13.250 kilos de trigo. Después con estos 13.000 lo evalúan en la segunda función y obtienen, en este caso, el ingreso que obtiene Betito. Esa es como la idea en general. Ahora, ¿dónde está el detalle? La composición propiamente tal, que fue lo que estuvimos aprendiendo en la sesión anterior. Entonces, yo en este caso, lo que voy a hacer en este caso es evaluar
la función, en este caso que me da los kilos de trigo, la evalúo en la función de ingreso, que es lo que estábamos haciendo ahí. Si se dan cuenta, acá tengo la primera, bueno, acá tengo la primera, acá tengo la segunda. Entonces, lo que hacemos en este caso sería, si tengo mi función, que esta era la del ingreso, que lo voy a anotar aquí de nuevo. La del ingreso. Y vamos a armar la otra. Esta era la que nos generaba los kilos de trigo. Entonces yo lo que voy a hacer en realidad es, siguiendo la lógica, la función que está adentro la evalúo en la función que está afuera. Entonces aquí esto sería 0,25 por toda esta función. Como son dos términos, paréntesis. Y después termino de copiar la función. Lo que estuvimos haciendo el miércoles, pero ahora darle un contexto. Ahora, ¿qué cosa es importante acá? Si tenemos un paréntesis chiquillo, acuérdense, ese 0,25 va con el primero y va con el segundo. Por eso es que le ponemos el paréntesis, para que no me haga esto, que si me lo coloca así solito, se le olvida multiplicar al 750 y ahí el resultado se nos va. Entonces, ahí me voy a ayudar de la presentación. 875H menos 25,5 menos 25,5. Y lo que les decía en la sesión del miércoles, lo que puedo reducir, lo reduzco un poco más. En este caso serían los dos números que están solos. Y su función quedaría 875 por H menos 213. Ahora, ¿cómo van a comprobar que esto está bien hecho? Fácil, chiquillos. ¿Cuántas eran las hectáreas que Pepito originalmente sembraba? 4. Ya, entonces van a evaluar esta función en 4. Y díganme cuánto le da. Esto es para los que no tengan la presentación a mano, los otros no sean frescos porque ustedes ya saben la respuesta. Hágalo por la calculadora. Para sorpresa de nadie da 3.287, que haciendo el cálculo a mano, cuando lo hicimos en dos partes, da exactamente el mismo resultado. Entonces la idea con esto es mostrarles dos cosas. Primero, que si obviamente no quiero hacer la composición, igual puedo llegar a un resultado. Sin embargo, la composición te la obligan a hacer porque es parte del contenido que les van a evaluar. Entonces, si yo quiero llegar a un resultado, tengo dos caminos. Si yo tengo que armar la función, bueno, estoy sonado y tengo que hacer lo que estuvimos viendo el día miércoles en general. Pero esa es la idea. O sea, yo al componer funciones hice el salto. Solo trabajé con las hectáreas al principio y llegué al tiro al ingreso. Sin necesidad de haber calculado entre medio cuántos kilos, en este caso, de trigo cosecho. Esa es la idea de una composición de funciones, chicos, que al final la variable en común que tienen las dos funciones la uno y trabajo solo con el principio y con el final. De tal manera que llego a un resultado directo de manera más rápida. Pero vuelvo a repetir, si yo lo hago como al principio de la presentación, de ir trabajando por partes, está bien igual. Va a depender mucho de lo que a nosotros nos pidan dentro del ejercicio directamente. Si es como, quiero una función compuesta o quiero llegar a un resultado explícitamente. Para el resultado tienen los dos caminos. Para la función, lamentablemente hay que componerla así o sí. La ventaja, te van a decir el orden que tengo que componer en qué. Entonces, teniendo eso, es repetir un poco el discurso que hicimos el miércoles directamente. En la presentación igual también está la comprobación, chiquillos, con la función. Bueno, ahí va a variar la presentación, ¿me conoce eso? Subimos un poquito. Entonces, en este caso, si yo lo interpreto, digo, Pepito espera obtener 3.287 cientos de pesos o 328.700 pesos si lo pasamos a una unidad más leíble, al sembrar trigo en 4 hectáreas de terreno, que es consistente con lo primero que estuvimos hablando. Importante que tengan cuidado con las unidades de medida. Las escriben o multiplican en este caso por 100 para obtener el valor. Traté de hacer lo más realista el miércoles, le decía a los chiquillos, este ejercicio lo tuve que cambiar un poco porque el resultado que me daba originalmente no tenía consistencia con el concepto de lo que trabajan acá, que es trigo. Por
porque el trigo se trabaja en marquero, se trabaja en kilo, se trabaja en quintal. Es otra historia, y el precio también es distinto. Entonces, traté de, entre comillas, asemejar lo más cercano posible a lo que representa esto en general, que es más o menos cuánto vale un quintal. Pero la idea esencialmente es esa, chicos. O sea, yo acá me salto una variable, por decirlo de alguna forma, para poder hacer el cálculo más rápido. Ese es el concepto para que nosotros aplicamos la composición. Trabajo con 3 variables, como vieron acá, las 2 que están marcadas aquí, más esta variable que en común, 2 funciones. Por eso ahí ahora les hace un poco más de sentido lo que anotaron el miércoles, cuando yo les decía, vamos a tener 2 funciones y vamos a tener 3 variables. Porque lo normal es que si tienen 2 funciones, tienen 4 variables, 2 en cada una. Acá no se puede dar eso porque si yo quiero hacer la composición, necesito una variable que pueda conectar a estas 2 funciones. Si yo no tengo esa variable que las conecta, no puedo componer en términos de aplicación. Nosotros, por ejemplo, en el lado derecho, como no teníamos contexto, yo puedo forzarlos a que ustedes hagan la composición de funciones. Cuando nosotros ya tenemos un contexto, ya no es tan simple. Porque yo necesito tener que al menos hay una variable en común entre las 2. Y que irónicamente es la que desaparece después. Acá tienen las hectáreas y aquí tienen el ingreso. Nunca ven entre medio los kilos de trigo. Pero saben que al componer está implícitamente dentro de la función. Esa es la idea, chiquillos, al aplicar. O sea, ustedes lo que aprendieron fue la mecánica el miércoles. ¿Cómo hacer esto? Ahora le vamos a poner un poco el talento, que es la parte de comprender con las frases o con las variables con las que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Chiquillos, chiquillas, dudas, consultas. Llamen. Ahí sí. Yo voy a leer lo que dice arriba de todas maneras. Entonces, este es el problema 3 de la guía 2. Dice, en un fondo en el sur de Santiago produce frutos para exportar y establece un modelo que indica la cantidad de kilos embalados por día, el cual depende de la cantidad de personas que trabajan. Y ahí tienen la primera función. De hecho, si se dan cuenta, arriba les ponen un dominio contextualizado, que en ese caso sería la cantidad de personas mínimas y máximas que trabajan en ese fruto. Además, se sabe que el ingreso total en pesos que se percibe por la exportación de fruta está dado por la siguiente función. Ahí donde le ponen 500K, donde K pertenece entre 35 y 1925. Que K pasa a ser los kilos de fruta en ese caso. Dice, ¿cuántos kilos de fruta son embalados por 100 trabajadores? ¿Cuál sería su ingreso? La primera pregunta un poco es como el inicio de la presentación. Es como que trabaja con las 2 funciones por separado. B, determina la función T, que ahí les da la composición. C, interprete la función, que sería interprete la función compuesta. D, ¿cuál es el ingreso si trabajan 150 personas? Aquí alguien me podría decir, profe, pero esa pregunta no es parecida a la A. Sí, pero esto está orientado de 2 maneras. Uno, que la pregunta A la hagan por partes, mientras que la D la hagan usando la función compuesta. Esa es la diferencia. Aunque obviamente ustedes pueden hacer las 2 para que vean que van a llegar al mismo resultado en general. Entonces, chiquillos, ¿alguien le voy a sacar foto al lado derecho de la pizarra? ¿No? Ya. Entonces borro para que podamos ver aquí el ejercicio. Entonces, como les dije, les voy a ayudar, vamos a ir trabajando en conjunto y después en el siguiente los libero para que trabajen de manera independiente. Voy a omitir en este caso los dominios contextualizados de cada función porque no me importan ahora, por lo menos para la primera parte. Lo que yo quiero más o menos hacer el mismo desglose que hice con las primeras funciones, como para que veamos la idea en general. Entonces, en la primera, chiquillos, les dicen que la primera función va a obtener los kilos de fruta según los trabajadores. Entonces, en este caso, el N son los trabajadores, mientras que el resultado de esto son los kilos de fruta. Por otro lado, en la segunda función nos están diciendo que el ingreso que se percibe por la exportación de la fruta, es decir, acá tengo el ingreso
Y acá tengo los kilos de fruta. Nótese que pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Cuál es la variable en común o que las conecta a las dos funciones? Los kilos de fruta. Entonces, las variables son ingresos, trabajadores y kilos de fruta. Si yo hago un esquema chiquitito, entendiendo la idea, ¿yo qué es lo que tengo? Parto con los trabajadores. A partir de los trabajadores, yo tengo los kilos de fruta. Y con los kilos de fruta, consigo en ese caso el ingreso. El objetivo de ustedes al componer, ¿qué va a ser? Que desde el número de trabajadores obtengan el ingreso. La pista que les estoy dando ahí es para la interpretación, si se dan cuenta, porque a nosotros nos piden eso, interprete la función. Ahora, para la primera pregunta nos dicen, ¿cuántos kilos de fruta son embalados por 100 trabajadores? ¿Cómo hay esa primera pregunta? ¿Qué tengo que hacer con ese 100? ¿Dónde lo ocupo? ¿En la función 1 o en la función 2? ¿Dónde van los trabajadores? En la 1. Entonces, lo que daría cada de 100 es igual a 30 por raíz cúbica de 100 más 5 por 100. Pregunta, ¿alguien se lo olvidó cómo hacer la raíz cúbica en su calculadora? Levante la mano, no tenga vergüenza. Ya, quiero que me digan porque así les muestro cómo hacerlo. Yo sé que te debe haber olvidado porque les da vergüenza reconocerlo. Sí, es que en el caso va a depender mucho de la calculadora que tengan, pero en general hay un botón específico en algunas y en otras no. Entonces, para abarcar ambos casos, se lo voy a mostrar. Ahí va a depender también de la calculadora que tengan. Vamos a hablar para la calculadora del pueblo y la calculadora para el que tiene más. O el de la pantalla grande, como lo quieran. Ya, entonces, ya chiquillos, calculadora básica o pantalla pequeña, como quiera decir. En este caso, ustedes va a depender mucho de la calculadora que tengan, pero en general, si ustedes ven la tecla de raíz cuadrada en sus calculadoras, arriba de ella hay en amarillo otra raíz. En general. Y si está en amarillo, significa que tienen que ocupar el shift para poder ocupar ese botón. Entonces, lo que se hace es que se aprieta el shift y ocupan el botón de raíz cuadrada. Y en vez de raíz cuadrada, la calculadora les va a mostrar un 3 y una raíz. Entonces ahí están haciendo la raíz cúbica. Si no aparece en su botón de raíz cuadrada, fíjese bien a lo largo de la pantalla de su teclado porque va a estar en amarillo la raíz cúbica. No va a estar con un botón específico. Distinto a la potencia, que la potencia tiene un x cuadrado y el x cubo. Y de hecho la otra opción es que en el x cubo le aparezca la raíz cúbica, si es que no le aparece en este botón. Y luego después de ahí, por ejemplo para este caso, esto sería así. 30 por shift raíz. Y ahí tendría por lo menos esa parte de acá. Para los que tienen la otra calculadora, chiquillos, regularmente ustedes aquí sí van a tener lo mismo que les estoy mostrando. Si se dan cuenta, pasa lo mismo que en la otra. En la raíz cuadrada, sobre ella aparece la raíz cúbica. Entonces ahí yo aprieto Shift y ese botón, y en ese caso le genera la raíz cúbica. Aunque ustedes pueden ser más frescos en este caso, ¿por qué? Porque para cualquier raíz ustedes ya pueden trabajar con el botón de potencia. Si hacen Shift con el de potencia, les da los dos cuadrados para llenar cualquier raíz en ese caso. También, sí, es así. Para, por ejemplo, poner 100 en la raíz, hay que tomar un espacio después para poner más, porque si uno escribe 100, continúa después si no pone un espacio. Ah, sí, pero tiene que ser un espacio. Tiene porque si tú no le pones el espacio, el problema es que el más 5% se debe dentro de la raíz. Y esto es válido para las dos. De hecho, ojo, chiquillos, ojo con la pregunta que hizo su compañero. Supongamos que yo ya tengo en este caso, sobre todo en esta calculadora, yo esto lo tengo así, súper bien.
Y acá debo generar un espacio para poner en este caso el 5% que está por fuera. ¿Ya? Porque si yo no genero el espacio, fíjense la diferencia. Lo coloca dentro de la raíz y obviamente es distinto en ese caso. ¿Ya? Y si dejo la raíz cúbica entre paréntesis y la de 100. Pero lo mismo, tienes que cerrar el paréntesis y después continuar. Ese es el punto. Ahora, la misma historia, o sea, igual debo dejar el espacio. Sí, ese es el punto, porque el espacio lo único que te hace en esta calculadora sobre todo es marcarte que la siguiente operación está fuera de En el caso de la calculadora, chiquillos, de este estilo, ustedes ahí, yo que les recomiendo, si quieren hacer todo esto, dos opciones. Hacer ese primer cálculo o poner un paréntesis al principio. De esta manera. Lamentablemente su calculadora es más mañosa, tienen que quererla así como es. Ahí lo tendría que hacer aparte, lamentablemente. Tendría que la raíz, o sea, el 30 por la raíz cúbica de 100, dejarlo en un paréntesis y aparte. ¿Por qué? Porque en este caso, a diferencia de la otra calculadora, no entiende el tema del espacio y va a meter todo el cálculo dentro de la raíz. Y la idea es que no les pase eso. Ese es el tema. ¿Ya? Entonces la idea es que, por ejemplo, acá si termino de completar esto, así se le debería ver el desarrollo que tenemos ahí. Como para que tengan cuidado con las raíces, piensen que como van a tener que componer y generalmente tengan que usar esa función, tienen que recordar el cómo utilizar en ese caso las raíces. Ahí con eso lamentablemente, chiquillos, tienen que practicarlo por cuenta propia porque en teoría se supone que esto lo vieron en álgebra o en relación. ¿Cuánto les va? 253. 639. Y si se dan cuenta, da exactamente el mismo resultado independiente de la... En ese caso, independiente de la calculadora que yo esté usando. 639, ¿cómo hay? ¿Qué va? En tu caso está ahí. Sí, que era lo que les decía. En el caso de esta calculadora, o le sale en la raíz o le sale en el X3 que te aparece arriba a la derecha. ¿Ya? Eso es lo que sí, lo que pasa es que la somos está borrando. Sí, es el tema. ¿Ya? Entonces, toda 39,24,7. Ustedes aquí se están dando cuenta cuál es el problema cuando yo no trabajo con una función compuesta. Cuando me aparecen resultados con muchos decimales. Porque si yo quiero que tenga consecuencias, como en el caso del ejercicio anterior, que era muy bonito porque teníamos ejercicios cerrados y todo lo demás, yo después este valor lo tendría que ocupar en la otra función, pero lo tengo que ocupar tal cual. Porque si yo lo aproximo, obviamente el resultado que voy a obtener va a ser aproximado. Ese es el detalle. Por ejemplo, ¿dónde es buena la composición? Cuando, por ejemplo, al evaluar individualmente me pasan estas cosas. Que me tengo un resultado con todo lo demás. Entonces, para que no copien el valor entero, chiquillos, ustedes, para la segunda función, van a ocupar el botón ANS. Acuérdense que sus calculadoras, el ANS está en ambos casos al lado del igual. Lo que hace es guardarles el último resultado que ustedes tengan. Si yo, por ejemplo, digo, oh, qué loco, apreté no, se me fue todo. Ya, profe. Sufro. No, no tiene que sufrir. Si aprieta el ANS, le guarda el último resultado. Es una memoria temporal, no es como el N que aparece por acá, que es permanente dentro de la calculadora. Entonces, si se le borra, chiquillos, si por arte de magia su compañero le tiene que molestar, aprieta el botón de borrado o desapareció, no es que desapareció. Al apretar el ANS, te guarda el último valor. Para este tipo de ejercicio es súper importante. Porque como les digo, si yo por ejemplo acá el valor tomo solo como 639 y lo reemplazo en la segunda función, me va a dar distinto. No es que te vaya a cambiar 1.000.000 de diferencia, pero va a tener una diferencia sutil. Y ahí es donde tienes que tenerlo como eso. Ahora, ¿por qué estoy explicando esta barbaridad? Porque en el problema decía después, a partir de estos kilos de fruta, ¿cuál es el ingreso? Entonces lo que hacen es este valor que tenemos acá, lo reemplazamos en la segunda función.
Entonces ustedes, ¿cómo lo van a ingresar en su calculadora? Que eso es lo que quiero que tengan en cuenta. El 6, 39,2, va a ser 570 por, y ahí ustedes ocupan el ANS, porque ahí les toma todo el valor, da lo mismo que ustedes lo aproximen o no. Entonces aquí, aprovechando que tenemos las calculadoras, para que no se le olvide, entonces acá borro y digo 570 por ANS. Y acá lo mismo en la otra, 570 por ANS, que fue el cálculo que hicieron antes. Y en esa segunda se puede notar claramente. Es el valor exacto. Esa es la diferencia. Si por ejemplo alguien evalúa la función solo en 639, que lo vaya a hacer con la calculadora del computador, para no borrar la otra. Si yo por ejemplo lo hago con el valor directo, 570 por 639, sí que yo a 10 crecimientos lo corto, miren el valor, 364,230, el valor original 364,371, leve diferencia, pero obviamente igual no importa, tienen que pensar que esta es función ingreso, aunque sea un peso de diferencia es distinto, pero a eso quiero llevar, o sea, es distinto cuando yo ocupo el número completo a cuando yo lo aproximo anticipadamente, que es uno de los detalles que tienen que tener siempre en cuenta. Entonces aquí, finalmente, el ingreso, si tomamos el valor correcto, 364, 371. ¿Alguien podría aproximar hacia adelante también? Pucha, acá chiquillos en realidad no hay como una respuesta única porque no hay consenso con esto. En algunos casos se van para atrás, en otros casos se van para adelante. En general yo, por ejemplo, no me complico tanto, por lo menos a esta altura del partido con ellos, porque en realidad les voy a considerar las dos buenas, porque no hay un criterio único con esto. Como digo, en algunos casos son para atrás, en otros casos son para adelante. Por ejemplo, cuando uno habla de costo, para adelante. Cuando uno habla de ingresos, para atrás. Pero en general, para no enredarnos con eso, el punto es déjelo cerrado. No lo trabajemos con decimales porque aquí trabajamos en plata, pesos. Más que nada por eso. Si son dólares, euros o cualquier unidad extranjera, déjelo con decimal, porque por ejemplo yo puedo hablar de 371,5 dólares o euros directamente, pero en pesos ustedes saben que somos menos mañosos con esa parte. Pero en general cualquiera de las dos la vamos a considerar bueno, porque como les decía, para el tema del ingreso no hay como un consenso general, más que nada por eso. ¿Ya? Entonces esta es la idea, o sea, nosotros en el primer ejercicio que nos pide la presentación es solamente evaluar, y evalúo por parte. Lo que hice al principio con el ejercicio de Perito, que pesqué primero las 4 hectáreas, obtuve los 13.000 y tantos kilos de trigo, y después esos 13.000 los ocupé en la segunda función para obtener el ingreso. Fue replicar un poco lo que hicimos en esa primera parte. Ahora vamos a lo que nos convoca. La función compuesta. Entonces, la idea con estos chiquillos es lo que yo les comenté anteriormente. Esto, acuérdense que es lo mismo que yo les diga. La función cadena. Acuérdense siempre, la que está más a la derecha es la función que yo evalúo en la otra. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Esta función, ¿dónde le van a evaluar? Acá. ¿Qué es la idea? Entonces, la composición aquí queda relativamente simple en este orden. Sería 570 por paréntesis, porque tenemos más de 2 términos, 30 raíz cúbica de n más 5n. ¿Acá podría hacer algo más? Sí, que en ese caso sería multiplicar los números, 570 por 30, 570 por 5. Va a dejar como un poco más compacta la expresión. Sería lo único que podría hacer en ese caso. Ahí ustedes no tocan la raíz ni tocan el n en particular. Eso sería lo único, insisto, que podrían hacer. En ese tipo de casos, acuérdense que de hecho nosotros, su compañera de hecho me lo preguntó el miércoles, profe, ¿hasta dónde reducimos? En reducciones simples, como por ejemplo el caso el que vimos al final, reducir 2 números, o en este caso multiplicar término a término. Esto nosotros lo podríamos hacer. Entonces acá, chiquillos, si alguien me multiplica, por favor, 570 por 30, 17.000, ¿cuánto? 100.
17.100, raíz cúbica de n, y 570 por 5, 2.850 por n. Y hasta ahí llegamos en ese caso. Y esa sería su función compuesta. De hecho, si alguien quiere comprobar el ejercicio anterior, ya tiene la función compuesta. Entonces basta con que reemplacen esta función con 100 y tendrían que llegar al mismo resultado, que es la idea en general. Ahora, no es lo que les piden acá porque la idea era solo no la función. Pero el punto es ese. O sea, yo teniendo la función compuesta, puedo hacer exactamente esto mismo, pero solo de un paso. En vez de tener que hacerlo en dos, y me ahorro el problema de los decimales, que generalmente siempre son el cacho en este tipo de ejercicio en general. Como les digo, si llegan ahí, no es malo, pero la idea obviamente ojalá es poder reducir hasta donde yo pueda. Sumas, restas o multiplicación de paréntesis, que son como las tres cositas que yo diría, chiquillos, eso lo tienen que hacer sí o sí porque es lo básico. Más allá de eso no se metan, chiquillos. Lo dejan ahí armado y sacado, como los ejercicios de tarea que les vimos al principio. ¿Ya? Entonces, nuevamente, hacemos en este orden porque el ejercicio me lo pide. Pido de K, en ese caso, la función que está siempre a la derecha, se evalúa la función que está a la izquierda. Esta parte de acá, chiquillos, duda, consulta. Acuérdense que aquí eso me está diciendo, esta función la voy a reemplazar. ¿Dónde está la K en la segunda? Por eso es que nos quedó de esa manera. Piensen que no está eso, esto sería 570 por K. El K que teníamos ahí, lo reemplazamos por toda la función que nos dio el ejercicio. Y teniendo la función, se puede contestar la serie. Interpreto. Entonces, para la interpretación, nos sirve un poco esto que tenemos acá arriba. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer cuando interpreta, ¿qué es lo que tengo dentro de la función? ¿Qué es lo que me va a generar? Cuando uno compone, a veces se enreda por la cantidad de variables, pero aquí me sirve el esquema que hice al principio. ¿Qué es lo que yo tengo originalmente en mi función? Los trabajadores. ¿Qué es lo que voy a conseguir después de reemplazar esto? El ingreso. Entonces, la función compuesta en este caso va a mostrar que el ingreso depende en este caso de los trabajadores que están dentro de la empresa, por decirlo de una manera muy simplista en este caso. Pero ahí yo estaría interpretando la función. Esta sería una manera de mencionarlo, no creo que sea la única, pero lo que quiero que se lleven en este caso es esto que voy a marcar acá. Estoy nombrando las dos variables que están involucradas en la función compuesta, que son los trabajadores, que sería el N, y lo que tenemos acá, que sería el ingreso, que es el resultado de obviamente hacer esta composición. Lo importante en este caso es que si se dan cuenta, ese mini esquema que les hice arriba, consejo, hágalo cuando les pidan interpretar composición de funciones. Con eso se les va a aclarar mucho más esta parte y que generalmente donde más cometen errores a la hora de componer, hacen la parte más difícil y se equivocan lo más fácil. Entonces por eso un mini consejo, pesque las dos funciones, identifique las variables, listo, la que está en común, siempre es la que va al medio. Que se dan cuenta en el problema que teníamos acá lo mismo. Los kilos de trigo iban al medio porque son el nexo entre las hectáreas y el ingreso. En el caso del ejercicio acá, los kilos de fruta son el nexo entre los trabajadores y el ingreso que yo necesito. Esa es por lo menos como el consejo que les puedo dar ahí. Así que ese esquema siempre les va a servir. Dígame. Profe, cuando piden interpretar, tampoco le vamos a ayudar también. No, porque te piden interpretar la función solamente. Si yo te pido un cálculo que es lo que está a continuación, a lo mejor ahí podría ser una interpretación simple, pero esa interpretación es fácil porque ahí tú me decís por 150 trabajadores el ingreso, ahí como que copié y pegar en la pregunta. Pero en este otro caso no, es solamente la función y nada de números como explícitos en las interpretaciones de acá. No hay, son súper concretos.
Lo que sí es importante, mencionar la unidad de medida, que de hecho ahí lo dice. Entonces, por ejemplo, aquí me faltó en el ingreso mencionar que son pesos, porque los trabajadores es cantidad, entonces no hay que nombrar una unidad. Entonces, a ver qué vamos a aprender aquí. En el ingreso, solamente lo voy a agregar una palabra. ¿Sí? Que se me había olvidado mencionar la unidad. Eso sí es importante. En cualquier interpretación en general siempre las unidades de medida son pesos, cientos, miles, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí, si tuviéramos que interpretarla a partir de 100 trabajadores, se obtienen aproximadamente 639 kilos de fruta, los cuales generan un ingreso de 364.372 pesos aproximadamente. Si es que le quisiera colocar palabreo. Y veamos una interpretación de la pregunta. Bien saben, aquí mantengan un poco la consigna de álgebra, donde les decían cada vez que hicieran un cálculo, ese resultado interpreten. Acá está. Siempre mantengan esa línea porque esas interpretaciones siempre le va a rascar un 0,5 al menos. Aunque el número esté malo, si aparece la interpretación ya tiene al menos 0,5 fijo. Que acá evaluó como la intención de interpretar. Si se equivoca en el número, bueno, eso es parte de lo que podría pasar matemáticamente. Pero eso da a entender que cuando hace un cálculo, esto tiene un sentido para el ejercicio. No es que este sea un número simple. Ese es como el detalle, por lo menos, para esa pregunta. Y la B, bueno, la B ahora pasa a ser súper más fácil, considerando que ya tiene la función compuesta. ¿Cuál es el ingreso si trabajan 150 personas? De hecho, esa pregunta la pueden hacer como la A, de hecho alguien si quiere puede hacer la comparativa, o el resto de los mortales que la hagan usando la función directamente. Es decir, pescamos 150 y lo reemplazamos acá. Pero la diferencia ¿cuál va a ser? Que cuando la reemplacen acá, el resultado al tiro le va a dar el ingreso. No van a necesitar calcular los kilos de fruta para después calcular el ingreso. Esa es la ventaja. Entonces, en su función compuesta era 150. Entonces esto les va a quedar 17.100 por cúbica de 150 más 2.850 por 150. Ya chicos, jueguen con la calculadora ahí y después lo comprueben. ¿Cuánto? 518.357,30. Como a 3. Y ahí ya saben que para interpretar ustedes lo cierran como 3.57 o 3.58. Les doy libertad con eso. Entonces ahí, ¿qué es lo que voy a decir? Digo mi interpretación más corta. Si trabajan 150 personas, el ingreso que se obtiene por los kilos de fruta serían aproximadamente 518.357 pesos. ¿Tiene sentido esto? Pensémoslo con el ejemplo anterior. Con 100 trabajadores obtenían 364.000. Con 150 obtienen 518.000. Si somos como lógica, a mayor cantidad de trabajadores, ¿qué debería pasar con el ingreso? ¿Mayor o menor? Mayor. Entonces el valor, podemos decir que su compañero no nos está mintiendo, creo. Eso también, pues, o sea, si tienen dos cálculos, tiene que ser correspondiente. Pues, si por ejemplo yo acá tengo que dar este valor y acá le cambio menos de 364, algo raro hay. El problema debería pensar que a mayor trabajadores, mayor fruta, y a mayor kilos de fruta, mayor ingreso. En teoría. ¿Por qué si las dos preguntas son muy parecidas, la A y la B, el valor de los 150 no se reemplaza en la primera función de la A, donde puse 100? Porque lo que está buscando la pregunta es que utilice la función compuesta. Porque si te das cuenta, yo ahí no te hablo en ningún momento de los kilos de fruta.
Yo te digo, con los trabajadores dame el ingreso. Te lo digo directamente. Mientras que en la A hago el paso a paso. Te digo, primero te pregunto cuántos kilos de fruta por 100 trabajadores y después, a partir de esos kilos de fruta, ¿cuál sería el ingreso? Si yo quisiera hacer la comprobación, hago exactamente lo mismo que hice acá. Hago la primera fórmula por 150 y el resultado después lo multiplico por 570 y tendría que llegar al mismo valor. Pero la idea con la segunda, o sea, perdón, con la pregunta B, esta por ejemplo, ustedes me la podrían responder de las dos formas, con las dos funciones por separado o utilizando la función compuesta. Porque aquí yo no te la estoy, aquí yo no te exijo la función compuesta, aquí sí te la exijo. Por eso era lo que les decía anteriormente. Numéricamente hablando, esta pregunta la puedo resolver de dos maneras. Esta no. Estoy obligado a hacer la función compuesta sí o sí. Ya ahí me aproveché, igual también por espacio, porque sí, ya no me queda espacio para hacerlo tan extenso como esto. Pero en realidad, de hecho, si alguien quisiera para complementar esa pregunta, hágala por separado. Y tienen que llegar a los mismos 518.000, siempre y cuando no me aproximen, no se amplen. ¿Ya? Más dudas, más consultas, chiquillos. Pregunten, chiquillos. ¿Seguros? ¿Cómo se interpretaría la... A partir de 150 trabajadores, el ingreso corresponde a 518.357 millones de pesos. Así no es necesario mencionarlo. Yo aquí lo agrego simplemente para que se entienda, pero si uno lo nombra, no es necesario. Porque en realidad, la pregunta no te lo... Pregunta por el ingreso. Pregunta hacerla por el ingreso. Y se da a entender por el contexto del ejercicio que el ingreso lo estamos teniendo en términos de fondo. Solo que cuando se un transposo para la composición y omitimos los kilos de fruta. Pero sabemos que en realidad sí lo estamos ocupando. Solo que lo pasamos por debajo, por decirlo de alguna manera. Pero ahí la interpretación de un compañero es precisa. ¿Ya? Chiquillos, más dudas, más consultas. Más ejercicio. Hoy día, por ejemplo, vamos a hacer menos ejercicios que el día miércoles, pero la consigna es más o menos un prototipo de prueba. O sea, más o menos los dos problemas que yo les estoy entregando acá son los tipos de ejercicios que se podrían implementar. Pero ¿cuál es el punto? Ustedes ya nosotros no estamos perdiendo el tiempo en cómo componer, porque eso ustedes ya lo saben hacer. Aquí nosotros nos estamos enfocando ahora en la parte de aplicación, que es en realidad contestar el resto de las preguntas. ¿Ya? No voy a borrar los ejercicios para que hagan el siguiente. ¿Ya? El siguiente va a ser el 5, para que nos conecten. Pista para ese ejercicio, porque si se dan cuenta en las preguntas no les dicen el orden de la composición. Hagan esto, pongan sus dos fórmulas, vean qué variables tengan y vean cuál es la variable en común. Eso les va a ayudar en ese caso a encontrar el sentido de qué fórmula tengo que reemplazar en cuál. Yo diría que este podría ser el ejercicio más difícil que les puede salir, porque yo tengo que inferir cuál es el orden. La pregunta les da una pista de todas maneras, pero yo les recomiendo en ese caso, anoten las dos funciones, definan en este caso cuáles son sus tres variables y vean cuál es la que tienen en común. Eso les va a ayudar en general a poder entender cuál es el orden. ¿Ya? Chiquillos, a trabajar con eso. Bueno, se hagan primero esta parte y de ahí hagan la composición. La pregunta de ella es de caquita, así que esas no van a tener problemas con eso. Lo importante es que tienen que encontrar cuál es el orden de la composición de funciones. Esa es la dificultad. La velocidad de
Pero que un ahí está el equilibrio de la construcción. El tiempo. Ay, no sé.
sé cómo poner la. No, por la otra. Pero ¿cómo lo pusiste como ver? Chiquillos, ¿saben que le voy a sacar foto al lado izquierdo? En función
estas dos funciones donde teníamos tres variables: la velocidad de reacción, la temperatura y el tiempo. Entonces, si yo esto lo transcribía, yo en este caso necesitaba para la velocidad de reacción, necesito la temperatura. Y a la vez, esta está relacionado con el tiempo. Y de hecho tiene sentido para la pregunta que me hacen: exprese la velocidad de reacción en función del tiempo. La temperatura del elemento en común no lo necesito. Entonces, si me están diciendo de esa manera, la función compuesta que deberían haber tenido era esta. La función t, en este caso, se reemplaza en la función de velocidad. Porque dice, acuérdense siempre en este caso, la velocidad en función. Es cuando yo les decía en funciones lineales, cuadráticas, el en función es lo mismo que el depende. La velocidad depende del tiempo. Esta variable era la independiente, esta es la dependiente, la que va por fuera, como alguien lo dijo por ahí. Entonces en este caso lo que tenían que hacer era esta función de acá, la reemplazaban donde estaba la t. Ahora, ¿cuál era el detalle? Esta función la pueden arreglar para que no esté con el paréntesis directamente. Entonces, antes de reemplazar, la multiplican término a término y esto les quedaba 0,5t más 0,5. Es más fácil en ese caso a tener el paréntesis, porque si hubieran tenido que reemplazarlo, hubieran tenido que poner otro paréntesis más para separarlo aquí. Entonces con eso se ahorran ese pequeño cacho. Si no lo hacen, tampoco es que sea un problema, pero en realidad es bueno, considerando que acá tenían un término al cuadrado y que además esto lo tenían que meter dentro de la raíz. Entonces más que nada por eso como sabía o convenía más resolverlo. Entonces, ¿cómo iba a quedar entonces la función? Iba a quedar de la siguiente manera. Iba a quedar todo eso al cuadrado. Acuérdense que no es necesario resolverlo. Más 3 por raíz de todo eso. Y ahí está la función. No les piden interpretar en este caso, solamente les pide la función. ¿Sí? Sí, porque solo les pide expresar, nada más. Entonces había que reemplazar. Alguien también, mientras escuchaba cuando estaban resolviendo el problema, decía que se guiara con las letras. Sí, también era una opción. También te puede ayudar para saber qué tengo que reemplazar en qué. Esto no tengo un lugar donde reemplazarlo allá, si se dan cuenta, porque no hay ninguna R gigante. En cambio, esto yo sí lo puedo reemplazar acá, donde está la T. Si ustedes ven su ejercicio, por ejemplo, el de tarea, la letra G les indicaba dónde tenían que reemplazar. Ya, la idea también se puede ver desde ese punto de vista. Si es que a mí me cuesta cuando no me dicen explícitamente en qué orden es la interpretación propiamente tal. Es una pista también que les puede ayudar para este tipo de ejercicio. También, sobre todo porque cuando no te lo dicen, porque si te lo dicen es fácil entender que esta la reemplazo en esta otra, que es lo que hemos hecho hartas veces. Y la pregunta B era, acá tenían dos opciones nuevamente, aunque el ideal era que ocuparan en este caso la función compuesta, que dice cuál es la velocidad de reacción a los 5 segundos. Entonces hay que reemplazar el 5, perdón, donde tenían la T. Exacto. Entonces aquí aquí los que tienen la calculadora de pantalla chica, chiquillos, ustedes están obligados a hacer esto por partes. No lo pueden hacer todo de una sola vez, a menos que sean muy capos con los paréntesis y todo lo demás. Es mejor que vayan trabajando por partes. De hecho, que yo les recomendaba en ese caso que partieran con eso y después le pusieran más 3 por raíz y ahí colocaban lo demás. Lo que sí, si van a trabajar con eso dentro de su calculadora, en la pantalla básica, chiquillos, o la pantalla pequeña, a esa suma de ahí póngale paréntesis, para que entienda la calculadora, porque si no hacen eso, la calculadora solamente le va a aplicar la raíz a lo primero y el más 0,5 lo va a dejar por fuera. Ese es el único detalle. Los que tienen la calculadora de pantalla grande no es necesario porque ponen el botón de dividir, le hace todo el espacio suficiente para poder rellenar. No deberían tener problemas con eso.
Pero los que tienen la otra calculadora sí sufren un poquito más para este tipo de funciones horrorosas. Independiente de la calculadora que ocuparan, eso tendría que darles aproximadamente, más o menos. Eso estaba en grados por. Esa es la unidad de medida que entregó el ejercicio. Como les digo, ahí para ese tipo de cálculo es mejor ir por parte realizando el ejercicio. El tema con la composición, chiquillos, como les puede tocar cualquier tipo de función, en general es que, por ejemplo, si les toca casos de ese estilo, es como que va a componer y el ejercicio ya va a estar listo, porque la dificultad es donde la fórmula no es tan estética como en el caso de acá, por ejemplo, que la composición era relativamente más directa. Obviamente no les van a evaluar más allá, o sea, es como que sea capaz de hacer la composición y déjenlo ahí nomás, no lo toquen, no empieza a simplificar. Nada de ese estilo. Solo insisto si es que tienen alguna suma o resta loca o algún paréntesis de este estilo, que eso se puede resolver. Pero si el paréntesis está elevado a 2, 3, 4, no le haga absolutamente nada. Déjelo así nomás porque no es necesario desarrollar. Ya de hecho su compañera nos preguntó, por ejemplo, cómo hacer un cubo de binomio y vieron que la fórmula era asquerosa. No es necesario caer en esos temas. O bien conciso en ese caso. Estos problemas, de hecho, los que vienen a continuación van a funcionar del mismo estilo. Es como haga la composición y después haga cálculos con la función común. Que de hecho es el siguiente que vamos a hacer. No sé si de ese ejercicio, chiquillos, hay alguna duda, consulta antes que pasemos al 6. Este ya es un poquito más simple, no los torturan tanto con fracciones ni con raíces. Sigue la misma lógica, chiquillos. Su primera pregunta, les piden la composición, no se los dicen explícitamente, pero tomen el consejo del ejemplo que hicimos recién, y después con esa función les piden hacer dos cálculos. Hagan primero la composición, que diría que es lo que podríamos estar un poco. Fíjense en las tres variables con las que están trabajando, cuál es la variable común y en qué orden componen. Fíjense por la letra, por la letra, etcétera, etcétera. Sí, Leo, compañero que me ayuda. Gracias, yo no voy. Va a quedar observado igual. No, acuérdame después la apellido cuando pase la letra.
pero como por si no va a adoptar, pero va a no. Vale, el punto 3, no empieza a tener.
A ver, chiquillos, al menos deberían, por lo menos, haber contestado las dos primeras. Y la C les voy a ayudar yo porque puede que Amanda alguna a lo mejor la haya complicado, tengo que traer un poco con la memoria como despejar. Primero, este era el contexto que teníamos. Nuestras dos funciones, la variable en común, la población. En el primer caso nos daba el monóxido de carbono promedio en el aire, a partir de la población. Y en el otro, con la población, el tema del tiempo. Entonces, más o menos esta era la estructura. Monóxido, población, tiempo. Y el problema les decía, exprese el nivel de monóxido de carbono en función del tiempo. Como lo que habíamos hecho acá, que estaba la velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿esto qué nos iba a decir? Que esta función la reemplazábamos acá. Si yo me guiaba por las letras, que fue un detalle importante que mencionó su compañera, fíjense. En el caso de acá, ¿cuál era nuestra referencia? La T, para saber que en este caso esta función la teníamos que reemplazar acá. Esta función la tenemos que reemplazar acá. Esa es como la idea, insisto, cuando no me dan explícitamente el orden. Por ejemplo, para los que están con la guía, en la pregunta 7 te dicen el orden. Entonces para nosotros es más fácil evaluar en ese caso o hacer la composición. ¿Cómo quedaría en ese caso entonces? Esto quedaría C, PDT. La función de la población le evalúo en la función del monóxido. Entonces sería 0,4 por todo eso que está ahí. Más. Acá, como ya habíamos dicho anteriormente, chiquillos, esto nosotros sí lo podemos desarrollar un poquito, que es principalmente trabajar con los números. 0,4 por 8 y 0,4 por 0. Entonces, ese primer chiquillo, ¿cuánto da la multiplicación? 3,2. Más 0,08 t cuadrado más, acuérdense que luego va por fuera, entonces no hay que mezclarlo, y lo que nos quedaría, podemos juntar estos dos. Entonces les quedaría 4,2 más 0,08 t cuadrado, y ahí tendrían su función completa. Ahora, si alguien llegó hasta ahí, tampoco está mal, pero el punto, como les digo, es que en general este tipo de ejercicios, cuando lo puedan reducir un poquito más, mejor. Sobre todo si es que tienen una pregunta B o una pregunta C donde hay que usar la función. Mientras más reducida, bueno, obviamente guardando las proporciones del caso, yo lo pueda hacer, genial. Si no, chiquillos, se trabaja con lo que hay y ahí a trabajar con toda la función como lo hicimos en el ejemplo anterior. Pero si no, bueno, se puede ajustar dependiendo de lo que podamos hacer. Como les decía, y de hecho justo su compañera que lo dijo no está. El hecho de acá, esto yo lo puedo reducir y acá los números los puedo juntar en uno solo. Ahora, si los dejan por separado también es mal, si la idea es que uno se maree cuando tenga que ocupar la función de fuera. Ese es un consejo. Chiquillos, dos consultas. Primero, si alguien le va a sacar foto al lado derecho, sáquenle al tiro y mientras estén sacándolo, ¿alguna duda con esta parte de aquí inicial? Que esto solo estamos contestando la primera pregunta, que era la función de la camiseta. Si se dan cuenta, la nueva función lo que nos va a permitir es que si yo tengo un tiempo, puedo obtener automáticamente el monóxido de carbono al tiro, sin necesidad de calcular la población entre medio. Y justo se relaciona con las preguntas B y C que tienen a continuación. Porque te dice, ¿cuál será el nivel de monóxido en 2 años? No te menciona en ese caso la población, que la de abajo lo mismo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el nivel de monóxido alcance tantas partes por millón? Entonces, la idea es justamente esa. Ahora, vuelvo a insistir, para las dos siguientes, si quisieran ocupar las dos funciones, ya lo he dicho en varias oportunidades, lo pueden hacer. Pero la idea es, ideal es que no lo hagan. O sea, la idea es como que ocupen de una sola pasada. Sobre todo si es que tienen decimales. Ya saben que en general los decimales no son amigos suyos, entonces mejor evitar los errores que puedan tener.
Entonces, en la B dice, ¿cuál será el nivel de monóxido de carbono en 2 años? Entonces, en ese ejercicio le están dando el tiempo. Así que es llegar y reemplazar, directo. Entonces, sería 4,2 más 0,08 por 2 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? 4,51. Partes por medio. Entonces aquí lo que podemos decir es que la respuesta es pescar la pregunta y copiarla. El nivel de monóxido de carbono en 2 años va a ser aproximadamente 4,52 partes por medio. Sí, con 2 partes y también se puede hacer. Lo que pasa es que para hacerlo por parte tendrían que haber el 2 reemplazado en la segunda función y ese resultado reemplazado en la ¿también se puede hacer? Sí. Lo que pasa es que la pregunta B y C no te obliga a ocupar la función compuesta, pero si lo llegan a hacer por partes y otro lo llega a hacer con la función compuesta, llegan al mismo resultado. Sí, esa es la idea en general. Pero, como te digo, estas de acá no los obligan directamente en ese caso a tener que ocupar la compuesta, pero es lo que se recomienda porque te reduce el cálculo de 2 a 1. Y más para la pregunta que viene a continuación. Y ahora es al revés. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el nivel de monóxido de carbono sean 6,2 partes por millón? Entonces, en la segunda, o sea, en la tercera, mejor dicho, yo lo que le estoy dando es el nivel de concentración. Entonces, en la función, yo lo que no conozco es el tiempo. Y yo les doy el valor de la izquierda, por decirlo de alguna forma. Entonces, era cuando ustedes en la función lineal tenían que encontrar x. Yo tenía la función y le igualaba un valor. Aquí es lo mismo. ¿Cuál es el problema con esto? Es que tenemos no una t sola. La t está elevada al cuadrado, que tampoco es tan terrible. No van a tener que ocupar la fórmula asquerosa de la fórmula general. No. ¿Por qué? Porque la idea en este caso, cuando tenemos que resolver el objetivo de cualquier ecuación, dejar esa cosa sola. Entonces, en este caso, por ejemplo, movemos el 4,2 que no tiene t, pasaría al otro lado, ¿con qué signo chequeo? Negativo. Ojo que todavía no sigue solo el t cuadrado, pero ya vamos camino a él. Reducimos el lado izquierdo. Y ahora seguimos con nuestro objetivo. Dejar el t cuadrado solo. Este 0,08 pasa dividiendo. Aquí está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Ahí si alguien me ayuda con eso. 25. Qué loco, un valor que nunca hemos visto en algún momento. Y acá, chiquillos, si se dan cuenta, tengo un término al cuadrado y tengo un número solo. No es necesario hacer la fórmula porque no tengo un t solo. Cuando tenemos una situación de este estilo, un número con el término al cuadrado, raíz cuadrada. Lo pueden ocupar de manera inmediata. Entonces sería raíz cuadrada de 25, que es 5. Ahora, ojo. Esto es porque nosotros, por convención, usamos solo el valor positivo. En estricto rigor, acuérdense que cuando nosotros tenemos un término que está al cuadrado, tiene 2 soluciones, que en este caso sería una positiva y una negativa. Pero nosotros indiscriminadamente dejamos fuera el menos 5 por razones obvias, no puedo hablar de menos 5 años. Entonces, por eso es que solo ocupamos la positiva. El hacer este truco, por decirlo de alguna manera, siempre tienen que entender que cuando yo obtengo esta solución, en realidad yo obtengo 2, solo que discrimino la negativa y me quedo con la positiva. En el caso sería la positiva. Esa es como la pillería para no tener que hacer el menos de más y toda la cuestión. No es necesario que sufran con eso. Aquí es más concreto en este caso. Entonces aquí decimos que
Deben pasar 5 años y repetimos lo mismo de la pregunta. Para que el monóxido de carbono sea de, ¿cuánto? 6,2. Y ahí tendrían la solución en ese caso. Plan B, la misma historia, lo que le estaba hablando con su compañera. Como yo conozco en este caso las partes por millón, sería arriba, pescar el 6,2, igualarlo en la primera función, voy a obtener la población y después igual termino haciendo un despeje en ese sentido. Entonces, para ese tipo de problemas conviene mejor la función completa, porque yo hago de una sola vez el despeje, en cambio en el otro tengo que hacer 2 despejes para llegar a la respuesta. Cuando son evaluaciones, como la pregunta B, el camino a trabajar con las dos funciones por separado es casi lo mismo que trabajar con la función compuesta. Pero cuando hay que despejar, conviene mejor con la función